Muy buenas noches a todos mis amados hermanos y amigos. Les enviamos un saludo lleno de gran cariño, afecto y sobre todo deseando que las bendiciones del cielo y de la tierra se manifiesten en sus vidas y en sus familias. Agradecemos al Señor por esta oportunidad que Él nos concede una vez más en este miércoles, disfrutando de su bendita presencia y sobre todo con la expectativa de escuchar el consejo de su bendita palabra. Para mí siempre es un gusto dirigirme a cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos, familia, iglesia, diseños de vida. Es una gran alegría compartir la bendita palabra del Señor. Sé y estoy convencido que la enseñanza de este momento va a edificar enormemente nuestra fe. Todos somos llamados a aprender cosas en la vida. La vida es todo un aprendizaje y aún en medio de los tiempos dolorosos, aún en medio de los tiempos críticos, podemos seguir aprovechando el tiempo para crecer, para madurar. Es más, es en los tiempos desafiantes de la vida donde terminamos aprendiendo las más extraordinarias lecciones que nos enriquecen y nos forman como mejores personas. Y es lo que vamos a estar analizando en la enseñanza de hoy a la luz de la experiencia de un gran profeta del Antiguo Testamento conocido como el profeta llorón, el profeta Jeremías. Acompáñeme y oramos al Señor. Padre bendito y Dios todopoderoso, te damos muchas gracias por este espacio y por esta oportunidad de poder conectarnos con nuestros hermanos y amigos a través de este canal. Muchas gracias porque tu palabra siempre está dispuesta y siempre está disponible para ser entregada a aquellos que tienen hambre y tienen sed de escuchar tu consejo. Gracias porque a través de las Santas Escrituras podemos extraer esa riqueza. Podemos extraer ese alimento espiritual para nutrir nuestra vida. Tu palabra nos alienta y tu palabra también nos alimenta. Y por eso aquí estamos, Señor, con la mejor disposición de nuestro corazón, con la mejor actitud para que tu palabra corra y sea glorificada en nuestros corazones de una manera especial. Muchas gracias, Dios Todopoderoso, porque eres tú el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén y amén. Quiero compartir con cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos, una enseñanza que la he titulado Lecciones en medio del dolor. Y vamos a tomar como referencia bíblica el segmento que encontramos en el libro profético de Jeremías, capítulo 51, versículos 59 al 64. Y quiero que por favor usted esté muy atento a la lectura de este pasaje. Voy a hacerla en la traducción lenguaje actual. Es una traducción que hace que el lenguaje sea muy claro y muy fácil de entender. Vamos a leer entonces esta palabra, Jeremías 51, 59 al 64. Cuando Sedequías tenía 4 años de reinar en Judá, fue a Babilonia. Con él fue también Seraías, que estaba a cargo de ese viaje. Antes del viaje, yo, Jeremías, le di a Seraías un mensaje. Escribí en un rollo de cuero todas las desgracias que iban a venir sobre Babilonia. Luego se lo entregué a Seraías y le dije: en cuanto llegues a Babilonia, deberás leer en voz alta todo lo que aquí dice. Cuando hayas terminado, orarás así a nuestro Dios: tú has prometido que vas a destruir este lugar. Has dicho que vas a dejarlo hecho un desierto y que aquí no podrá vivir ninguna persona ni ningún animal. Entonces atarás una piedra al rollo y lo arrojarás al río Éufrates. Luego dirás: así como este rollo de cuero se hundió en el río, también Babilonia se hundirá y nunca más volverá a levantarse. Todos los que viven en Babilonia morirán. Esta ciudad nunca podrá recuperarse del castigo que Dios le va a mandar. Aquí termina todo lo que yo, Jeremías, dije y escribí. El mismo profeta prácticamente coloca su sello diciendo: mire, hasta este momento he dicho lo que Dios me ha revelado. He dado a conocer lo que Dios me ha mostrado como su siervo. Mis amados hermanos y amigos, yo creo que Jeremías
Este gran profeta es uno de los más impactantes ejemplos de humildad y también de sensibilidad de un siervo de Dios hacia su pueblo. Si hay alguien que realmente nos dé cátedra, nos dé enseñanza de cómo debemos actuar, aun cuando Dios nos respalda ministerialmente, aun cuando vemos que el Señor confirma lo que Él mismo nos pone a hacer, lo que debemos hacer no es enorgullecernos, lo que debemos hacer es prácticamente ser humildes. De hecho, el profeta Jeremías había sido enviado para anunciar el juicio inminente por causa de la desobediencia y del alejamiento de la ley de Dios. El pueblo se había alejado, se había vuelto ya completamente indomable en cuanto a lo que era someterse a la ley del Señor. Y a medida que el profeta Jeremías va desarrollando su ministerio, los hechos que van aconteciendo se van encargando de confirmar de una manera extraordinaria que es Dios indudablemente el que habla a través de su profeta. La ciudad de Jerusalén y el mismo templo como tal sufren exactamente la tragedia que había sido anunciada, y Jeremías tiene el sartén por el mango para que cuando ocurre precisamente esta tragedia, lo normal es que él se hubiese llenado de enojo y hubiese podido mostrar su furia por la dureza del corazón de Judá, que no quiso darle valor a las palabras que habían sido anunciadas. Pero es que aquí es donde viene lo glorioso. Jeremías hace exactamente lo opuesto a lo que comúnmente se esperaba. Lo que hace Jeremías al ver cómo el cumplimiento de lo que él había dicho se lleva a cabo, inmediatamente él derrama su corazón como agua delante de Dios por el sufrimiento de su pueblo. En otras palabras, es tan tremendo el espíritu empático del profeta con el pueblo de Judá, al que le había anunciado el mensaje de Dios, que al verlo ahora llevando el castigo merecido, el profeta hace suyo el sufrimiento de Judá. El profeta no se aísla. El profeta no empieza ahora a señalar con su dedo y a decir bien merecido. Si se dan cuenta, eso les pasa por ignorar la palabra de Dios. No, él a pesar de todos los vejámenes que sufrió, de todas las ofensas, aún las amenazas de muerte, porque hasta fue echado en una cisterna, y si no es porque lo sacan a tiempo, allí perece. Pero a pesar de todo ello, el profeta hace suyo su sufrimiento, el sufrimiento del pueblo. Y yo creo que aquí hay algo muy importante que resaltar en la actitud de Jeremías, y es que Jeremías entiende que la destrucción del templo y que la destrucción de la ciudad de Jerusalén forman parte del plan de Dios para su pueblo. Un plan que no solamente se constituye de juicio, sino también un plan que contempla esperanza futura. Uno de los versículos más reconocidos en todo el libro profético extenso de Jeremías es el versículo 11 del capítulo 29. Todos lo hemos leído en algún momento, porque yo sé los pensamientos que tengo para ti no son pensamientos de mal, sino pensamientos de bien, para darte un fin y una esperanza. Jeremías 29:11. Pero cuando uno reflexiona sobre los acontecimientos impactantes que el profeta Jeremías muestra allí, anunciándolos a Judá, lo impactante de esto es que no solamente él los anuncia, sino que él mismo como profeta termina experimentando en carne propia el cumplimiento de esas palabras. Él mismo tiene que ver precisamente cómo el pueblo de Judá tiene que enfrentar el exilio, tiene que enfrentar uno de los castigos más terribles que puede sufrir un pueblo, que prácticamente apunta a la extinción. Así que extraigamos en esta oportunidad, mis amados hermanos y amigos, extraigamos algunas lecciones importantes en medio del dolor que experimentó el profeta Jeremías, viendo
el dolor también de su amado pueblo Judá. La primera lección que podemos extraer en medio del dolor es que las tareas increíbles Dios las reserva para personas poco probables. Tome nota de esto, por favor. Las tareas increíbles Dios las reserva para personas poco probables. Yo creo que nadie en su época consideraría a este muchacho llamado Jeremías como alguien apto para tremenda misión de anunciar la inminente destrucción de Jerusalén. Era una tarea supremamente titánica, una tarea supremamente difícil. Ni siquiera el mismo profeta, el mismo muchacho Jeremías, se veía apropiado para asumir tan retadora misión divina. Es lo que nosotros encontramos allí en Jeremías, capítulo 1, versículos 6 y 7. Mira lo que le responde Jeremías a Dios cuando le entrega el llamado. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Tremendo, ¿verdad? Sin embargo, él se sentía inapropiado, se sentía descalificado, no apto. Ahora, Dios no está buscando aptos para su servicio, y es algo que tenemos que tener bien presente en nuestra vida. Dios no está buscando personas aptas para su servicio. Lo que Dios está buscando es personas dispuestas a obedecerle de manera plena para poder empoderarlos y enviarlos a su tarea. Entonces no se trata de ser apto para servirle a Dios, sino que se trata de ser obediente al llamado de Dios. Ahí es donde está la diferencia. Ahora el apóstol Pablo, siglos más tarde, confirmará este principio poderoso de a quiénes son los que Dios llama. 1 Corintios 1, 27 al 31 en la Nueva Versión Internacional nos dice de la siguiente manera: pero Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos en Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Probablemente, mi amado hermano y amigo que me estás viendo, probablemente no te sientes apto para asumir el llamado de Dios. Pero no se trata de sentirte apto, se trata de disponer tu corazón para obedecer el llamado que Él te está haciendo. Porque no se trata de tu aptitud, se trata es precisamente de que Dios tiene la capacidad de usar nuestra ineptitud para que entonces a la postre lo que Él haga en nosotros y a través de nosotros termine dándole gloria, honra y alabanza solamente a Él, no a nosotros, sino al Señor. Entonces, muy importante esta lección que se puede aprender en medio del dolor, porque muchas veces nosotros, pasando o atravesando un momento difícil, nos podemos sentir completamente ineptos, completamente descalificados para servir a Dios. Pues la noticia es que precisamente en ese momento en que nos sentimos tan débiles, es donde Dios más quiere colocar su mirada en nosotros para usarnos y ser instrumentos eficaces en sus manos. La segunda lección es también muy importante, porque tiene que ver con lo que experimentó el pueblo de Judá frente a la palabra profética dada a través de Jeremías. No es nada sensato, escúchame bien esto, no es nada sensato ignorar la palabra de Dios. Y esto sí que es algo muy común en este tiempo. No es nuevo, pero se está recrudeciendo en este tiempo. Muchas veces notamos a personas que abiertamente hablan
o actúan en contra de las Santas Escrituras. Y lo peor es que lo hacen con cierto aire de orgullo. Menosprecian la Biblia y su mensaje. Hacen que el mensaje de la Biblia pareciera que fuera simplemente un mensaje común y corriente de cualquiera por ahí. Han desprestigiado y han por debajeado completamente la bendita palabra de Dios. Y se sienten orgullosos y se sienten felices de hacerlo. Se sienten satisfechos. Pero quiero decirle a esas personas que se burlan de la palabra de Dios que no hay nada de sensato en esto. Cuidado con burlarnos de la palabra del Señor. Cuidado con ignorar la palabra de Dios, porque habrá consecuencias serias por asumir esta actitud necia. Eso es una actitud necia. No hay manera de que evitemos el castigo. No hay manera de que la misma palabra de Dios termine convirtiéndose en lo que nos va a enjuiciar, en lo que nos va a condenar por burlarnos de la palabra del Señor. Podemos ser muy inteligentes, podemos hasta ser excelentes manipuladores, tener muchos años y hasta demasiada vida o experiencia. Podemos tener demasiado poder económico, pero si ignoramos la palabra de Dios, escúchame bien, si ignoramos las Santas Escrituras y su mensaje, pagaremos el precio a su tiempo, como le sucedió precisamente al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, a lo largo de su historia por esta tierra, ha probado y ha comprobado que realmente ignorar la ley de Dios, ignorar los mandamientos de Dios, ignorar la palabra de Dios, trae terribles consecuencias. Eso quedó escrito en la Biblia para nuestro testimonio. Eso fue lo terrible que le sucedió al pueblo de Judá en los tiempos del profeta Jeremías. Frecuentemente las consecuencias de ignorar la palabra de Dios son horribles. No es un juego archivar, ignorar, poner a un lado lo que conocemos como la verdad de Dios. Solo basta observar minuciosamente las consecuencias de la desobediencia descritas allí en Deuteronomio capítulo 28, desde el versículo 15 hasta el versículo 68. Y te invito, por favor, para que en estos días apartes un tiempo donde verdaderamente de corazón te dispongas a leer este segmento de la Biblia. Deuteronomio 28, 15 al 68. Es una buena cantidad de versículos. Y todos estos versículos están describiendo de una manera supremamente vívida, clara, lo que le acontece a las personas, a los pueblos que deciden desobedecer la ley del Señor. Las consecuencias que encontramos aquí descritas pueden ser relacionales, consecuencias físicas, consecuencias financieras, consecuencias hasta también espirituales, que son las más importantes. Por eso el consejo en esta oportunidad, y sobre todo mirando esta segunda lección que podemos aprender en medio del dolor, es que debemos aprender a valorar el encargo divino. Valoremos el encargo divino para que nos vaya bien y no terminemos avergonzados. ¿Cuál encargo divino? Quiero decírselo, Salmo 119, 4 al 6. Por favor, resalte ese encargo divino para tu vida y para mi vida. Dice la palabra: tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. ¿Sí ve? Oye el encargo divino. Salmo 119, versículos 4 al 6. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. O sea, hay realmente sabiduría en darle valor a la palabra del Señor. En cambio, al contrario, cuando ignoramos la palabra del Señor, no estamos utilizando los sesos. Hay insensatez. Tercera lección que aprendemos en medio del dolor, y tiene que ver con la desobediencia a Dios. Mira, la desobediencia a Dios nos lleva a una vida pecaminosa. Por eso es tan destructivo
desobedecer a Dios. Y entonces la desobediencia a Dios va a producir una vida de soledad. Entre más pecado yo practique en mi vida, más soledad va a experimentar mi alma. Pero lo terrible de esta experiencia es que la carnalidad, por más que yo le dé rienda suelta, no tendrá el poder de satisfacer mi vida, no tendrá el poder de satisfacer mi alma. Otra vez, la desobediencia a Dios produce una vida de soledad que no satisface la carnalidad. Y es que, por favor, debemos ser muy entendidos en cómo opera el poder del pecado. El pecado, cuando está en escena, actuando para conquistarte, ¿sabe qué hace? Te hace pensar que no es problema alguno lo que te está pidiendo hacer. Te minimiza la parte de consecuencias, la parte de pronto de lo que vas a tener que enfrentar. Te lo minimiza, porque el objetivo del pecado es atraparte, convertirte en su esclavo. El pecado te va a hacer creer que la consecuencia es mínima comparada con el placer que éste te ofrece. Y debemos ser, honestamente, muy cuidadosos con cada tentación que nos merodea. Tentaciones sexuales, tentaciones financieras, tentaciones relacionales, tentaciones de fama, tentaciones de poder, tentaciones para poder satisfacer el ego. Cuidémonos, porque el diablo siempre va a utilizar la carnada del pecado para mostrarnos que en verdad el disfrute, el momento de placer que vamos a obtener es supremamente gratificante comparado con la consecuencia que vendrá después. Yo te lo digo con conocimiento de causa, mi amado hermano y amigo. Tengo conocimiento de casos muy cercanos. El fruto de un estilo de vida pecaminoso saldrá a la luz con el tiempo. Nada, escúchame bien esto, nada quedará en oculto. Tarde o temprano, la vida pecaminosa sale a la luz. Su fruto sale a la luz y trae muerte. Proverbios 28:13 nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En esta lección, en medio del dolor, es muy importante andar supremamente vigilantes con respecto a si estamos obedeciendo o si estamos desobedeciendo la verdad de la palabra del Señor. Cuando se cae en el juego pecaminoso, fácilmente se piensa que la oferta de ese momento supera cualquier consecuencia en el futuro. Y esa manera de pensar es la manera más errática y debemos cuidarnos de ella. Nada es más alejado de la realidad. La Biblia claramente nos lo dice: la paga del pecado es la muerte. Ese es el salario que entrega, que paga la muerte, el pecado, la muerte. Ahora, es tan importante preguntarle frente a esto que estamos observando en esta lección. Preguntémosle a Sansón: Sansón, ¿cómo fue tu experiencia al jugar con el pecado? ¿Cómo fue tu experiencia al querer mezclar lo sagrado con lo profano? Porque esa fue la estrategia que él utilizó pensando que iba a salir inmune. Vivió profanando lo sagrado y jugando con el pecado. Y cuando menos se percató, le sacaron los ojos. Cuando menos se dio cuenta, se había convertido en el hazmerreír de sus enemigos a muerte. Eso es lo que hace el pecado con aquellos que empiezan a coquetearlo. Dios nos guarde, Dios nos ayude y tenga misericordia de nuestras almas, para que seamos lo suficientemente hábiles para comprender que la única manera para alejarnos del pecado es tomando la decisión radical de obedecer la bendita palabra de Dios, de obedecer los mandamientos del Señor. Hoy la gente quiere minimizar
el efecto del pecado, porque hace mucho tiempo se alejó de la palabra de Dios. Y lo uno lleva a lo otro. Y la cuarta lección que podemos aprender en momentos de dolor, y que esto lo experimentó el mismo profeta Jeremías, es que en esta existencia no siempre el que merece más es el más recompensado. Sí, porque es que honestamente uno mira la vida del profeta Jeremías. Desde muy joven Dios lo llamó y duró muchas décadas cumpliendo con el ministerio que Dios le había delegado. Y honestamente Jeremías era merecedor de un gran aplauso y de un genuino reconocimiento por su acertada labor profética en su pueblo. Porque no fue un falso profeta, fue un profeta que habló siempre la verdad a costa de ser maltratado, de ser amenazado y de correr su vida peligro. Sin embargo, la palabra del Señor nos demuestra que Él mismo experimentó en carne propia las consecuencias de la desobediencia de su nación a la ley de Dios. Él mismo vivió en carne propia el exilio, vio la caída de su nación, vio la triste partida de sus compatriotas hacia el exilio babilónico, atados como si fueran animales. Y es que vivimos en un mundo afectado profundamente por el pecado. Y como vivimos en un mundo afectado profundamente por el pecado, el dolor nos afecta también a todos, incluyendo a los que hemos decidido colocar nuestra entera confianza en Dios. El hecho de que confiemos plenamente en el Señor no nos exime de ser expuestos al dolor, de ser expuestos a cosas inmerecidas. Sin embargo, la bendición eterna de nuestro Dios, mis amados hermanos y amigos, escúchame esto: la bendición eterna de nuestro Dios reposa sobre aquellos que deciden mantenerse fieles y leales a Dios a pesar de las pruebas difíciles y de los finales tristes. Porque recuerda que la historia nuestra no termina aquí. La historia nuestra no es solo esto. Nuestra historia siempre tendrá un eterno final feliz en el Señor. De pronto el final de esta temporalidad no sea el que esperemos, no llene nuestras expectativas, pero escúchame muy bien: Dios es un Dios que recompensa. Dios es un Dios que nunca dejará sin recompensa a los que le servimos, a los que le somos fieles, a los que a pesar de las pruebas, de las dificultades, de los peligros y de tantas cosas, permanecemos leales a Él. Yo quiero que escuchemos lo que el mismo profeta Jeremías dijo allí en su libro de endechas, el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 19 al 33. Quiero que por favor presta atención, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Presta atención porque mira, es hermosísimo lo que dice el profeta. Aquí ya el profeta está viviendo en carne propia su dolor. A él le duele terriblemente el cumplimiento de lo que Dios anunció a través de él. Ya se cumplió. Él pudiera estar en ese momento feliz porque por lo menos a nivel personal diría: wow, en verdad soy un siervo de Dios, en verdad Dios habló a través de mi vida. No, pero él estaba devastado, él estaba triste. Pero a pesar de esa tristeza por lo que había sucedido, él seguía confiando y esperando en Dios. Dice el profeta: recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. Qué tremendo: el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo:
El Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. Aleluya. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Y es bueno que todos se sometan desde temprana edad al yugo de su disciplina, que se queden solos en silencio bajo las exigencias del Señor, que se postren rostro en tierra, pues quizá por fin haya esperanza, que vuelvan la otra mejilla a aquellos que los golpean y que acepten los insultos de sus enemigos, pues el Señor no abandona a nadie para siempre. Aunque trae dolor, también muestra compasión debido a la grandeza de su amor inagotable, pues Él no se complace en herir a la gente o en causarles dolor. Qué palabras tan profundas. Cuando las leo, quebrantan mi espíritu. Cuando leo estos segmentos tan hermosos que me recuerdan cómo la misericordia del Señor es nueva cada mañana, a pesar de mí. Cómo Dios, a pesar de que me permite pasar por momentos difíciles, Él me prepara y me dice: hay esperanza, Elías, hay esperanza. Sigue siendo fiel, sigue perseverando. Aunque de pronto no recibas los premios, los reconocimientos, lo que mereces por ser fiel a mí, espera, tu historia no ha terminado aquí. Espera, Dios tiene preparado para ti algo grande, no solamente aquí mismo, sino en la eternidad. Y es que Jesucristo, nuestro amado Maestro, también nos advirtió en Juan 16, versículo 33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Todo esto nos llena de esperanza aún en medio del dolor, en medio de los tiempos turbulentos, en medio de las dificultades que enfrentamos. Así que hemos mirado 4 lecciones muy importantes en medio del dolor. Rápidamente recordémoslas. La primera lección: las tareas increíbles Dios las reserva para personas poco probables. Probablemente nosotros no somos dignos de recibir el llamado que Él nos ha delegado, pero de eso se trata. No de nuestra capacidad, sino de nuestra disposición para obedecer a Dios. La segunda lección es que no es nada sensato ignorar la palabra de Dios. Realmente debemos darle valor al mensaje que Dios nos otorga a través de su palabra. Tercera lección: la desobediencia a Dios produce una vida de soledad que no satisface la carnalidad. El pecado siempre va a querer mostrar la fachada de que tiene algo mejor que ofrecer que las consecuencias que puede producir ese ofrecimiento. Y en cuarto lugar, en esta existencia no siempre el que merece más es el más recompensado. Habrá injusticia, habrá desmerecimiento injusto, pero estamos en un mundo caído, estamos en un mundo que está profundamente afectado por la injusticia. Por eso no olvidemos, como Jeremías, mantenernos fieles a Dios, mantenernos fieles al llamado que Él nos ha delegado. Y aunque atravesemos momentos de crisis, aunque pasemos por problemas serios de amenaza contra nuestra vida, debemos entonces fortalecernos en medio de las pruebas y del dolor. Que precisamente ese momento de dificultad, ese momento de prueba, se convierta en el combustible para crecer en nuestra dependencia, para crecer en nuestra fidelidad y lealtad a nuestro Dios. Ahora, esto es posible cuando colocamos nuestra plena confianza en Dios y en su bendita palabra. Quiero invitarte en esta oportunidad para que, si estás atravesando algún valle de dolor, si estás atravesando algún momento de dificultad, sea cual sea la dificultad, deja tus cargas en el Señor. Ve delante de Dios y deja tus cargas allí y recibe de parte de Él su descanso. Recuerda lo que Él dijo a través del Salmo 34:19. Muchas
Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Así que este es un momento apropiado para ir delante del trono de la gracia y orar. Muchas gracias, bendito Dios, por tu palabra. Muchas gracias porque en ella encontramos perspectiva. En medio de lo que nos sucede, en medio de lo que enfrentamos, tu palabra nos ayuda a entender y comprender la realidad de las cosas. Señor, te entregamos este tiempo de prueba, te entregamos este tiempo de dolor, este tiempo de crisis que estamos enfrentando, y pedimos, Dios Todopoderoso, para que aún en medio de esto que vivimos podamos aprender lecciones importantes, podamos aprender, Señor, lecciones que enriquezcan y que fortalezcan nuestro ser interior, que nos hagan mejores personas, que nos hagan, Señor, personas más entendidas, más sabias, para darle manejo a cada situación conforme a tu voluntad. Bendigo a cada uno de mis amados hermanos, a mis amigos que también me han visto en esta oportunidad, y pido de todo corazón para que al meditar en la riqueza de la palabra hoy trazada, podamos tomar decisiones y podamos, Señor, avanzar, pese a las dificultades, avanzar en nuestro anhelo de darle valor a tu palabra, porque es el encargo que tú nos has hecho. Tú nos has encargado que valoremos y pongamos por obra tu palabra, que la atesoremos en nuestro corazón y la pongamos siempre, Señor, en ejecución. Bendigo tu nombre y te agradezco también porque ha sido una palabra que edifica, exhorta y consuela nuestra vida. Gracias por este bello momento y proclamo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor.